Septiembre a las 9 horas. Sábado 27 a las 9. Sábado. Sí. El inicio del juicio oral y público contra la abogada Emma Concepción González Ramos. Ella está acusada por denuncia falsa, según la acusación del Ministerio Público. Ella era la abogada de Ramón Mario González Daer. Bueno, estamos con la doctora Raquel Talavera. Ella la representa. Buenas tardes, doctora. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, Raúl. Buenas tardes, Liz, y a toda tu audiencia. Sí, fijaron para un sábado, doctora, el inicio del juicio oral y público de... Inédito esto, doctora. Es la primera que me pasa en 32 años de profesión. La verdad que sí, suele darse continuidad de juicios orales o eventualmente suelo ver si una causa está por prescribir, por ejemplo, o algo por el estilo. Pero de manera absolutamente infundada, sin ninguna motivación, en una providencia. Nos notifican el día de ayer, cerca de las 6 de la tarde, por medios telefónicos, ¿verdad?, de la convocatoria al juicio oral y público un día sábado. Reitero, para que se pueda habilitar días y horas inhábiles, debe tener una fundamentación, una motivación. No puede darse porque, no sé por qué motivo, o sea que no tendríamos que estar preguntándonos por qué esta convocatoria se realiza en un día sábado. Yo no veo ningún plazo, eventualmente estuve viendo, no puede haber extensión, tampoco puede haber prescripción, entonces tendría que haber estado motivado. Y por otro lado también que se encuentra pendiente una acción de inconstitucionalidad contra el acto de elevación por el cuestionamiento que habíamos hecho, que nunca se pusieron a disposición de la misma todos los elementos de pruebas que fueron reunidos. Tanto es verdad que en el momento mismo de la audiencia preliminar se ordenó el deslacrado para poder acceder en ese momento recién a las copias. Esto fue rechazado en primera instancia, fue en Cámara de Apelación. En Cámara de Apelación hubo un voto en disidencia dándonos la razón de la absoluta indefensión, violación del artículo 350, pero por mayoría no contestaron todos los puntos de la apelación. Se presentó una acción de inconstitucionalidad en tiempo y forma y esto está pendiente. Yo entiendo que ahora la nueva práctica, que me parece bastante mala, una práctica mala, es iniciar igual los juicios orales. Pero ¿qué sucede cuando está pasando que vi en esta semana que en pleno juicio oral y público se emite una acción de inconstitucionalidad contra el auto de elevación? Entonces pueden haber resoluciones contradictorias y se va a hacer todo un juicio para anularlo después, porque eventualmente si se hace lugar a la acción de inconstitucionalidad, se tendría que anular todo el juicio. Entonces es un despropósito, tendría que aguardarse que se resuelva, ya sea en positivo o en negativo, la acción de inconstitucionalidad, para que posteriormente se pueda hacer el juicio, ¿verdad? La verdad que nos sorprende que nos convoquen para un día sábado, sin justificación alguna, porque no existe justificación, es una providencia, no tiene motivación y realmente nos preocupa bastante, porque sabemos que no es porque sea Emma Concepción González Ramos, es porque fue la abogada de Ramón Mario González Daer. Y esta misma versión, esta aplicación de la ley penal del enemigo contra una colega es muy grave, más aún por la acusación que es por denuncia falsa. Ella nunca actuó denunciante. O sea, ¿cómo es tan difícil de comprender que el abogado que patrocina no es el denunciante? El abogado que actúa con un poder lo actúa en nombre de otro, no es el denunciante, mucho menos en grado de actor. O sea, no tiene un dominio de ley. Pero sin embargo estamos acá convocados para el juicio oral y público para un día sábado. Y doctora, en este caso, ¿algún gremio de abogados o algo se hizo eco de estas denuncias que usted está realizando, doctora? Y realmente nosotros ya habíamos comunicado a la Relatoría Especial de las Naciones Unidas, pero a nivel de gremios locales no se recibió ningún tipo de comunicado. Es más, en general sí, por la persecución que están siendo objetos varios colegas, que quiero aclarar, nosotros somos seres humanos, ¿verdad? Como todos, podemos cometer hechos punibles, por supuesto, pero cuando estos hechos punibles en realidad son cometidos por nuestros representados, eventualmente,
nosotros no somos responsables de eso. En el ejercicio de la profesión, por haber presentado denuncias que fueron suscriptas, firmadas, ratificadas en audiencia por el denunciante condenado, inclusive no puede extenderse la autoría a quien no tiene el dominio del hecho. Es muy básico. No, lastimosamente los gremios de abogados en Paraguay o están muy divididos o no les interesa demasiado hasta que les toque. Y eso es grave porque es exclusivamente por el ejercicio de la profesión liberal de la abogacía. No es un hecho punible presentar o patrocinar una denuncia. Ahora, diferente hubiera sido la situación si era Emma Concepción González Ramos como persona con número de identificado presenta una denuncia, ella contra X persona. Pero eso no es así. El patrocinante no es el denunciante, no tiene el dominio del hecho, no puede existir, no puede ratificarse, no puede acordar, nada no puede, mucho menos en grado de actor, ¿verdad? Pero bueno, estamos acá en esta situación. Nosotros vamos a presentar un recurso de reposición, apelación del subsidio por 2 motivos. Es una resolución infundada para habilitación de día y hora, que tendría que haber estado motivado, como dice la Constitución Nacional. Todas las resoluciones deben tener una motivación, porque ustedes estarán de acuerdo conmigo que no es lo habitual. Claro, eso sí. No, ¿por qué? ¿Cuál es el motivo? O sea, no es que se pueda habilitar porque les pareció, porque... No. ¿Cuál es el motivo por el cual nos convocan en un día sábado? Es muy extraño, ¿no? Realmente muy extraño, sin justificación. Y por otro lado, por encontrarse pendiente una acción de inconstitucionalidad que, si bien no tendría efecto suspensivo, no es menos cierto que, no estando en peligro ningún plazo de extinción o de prescripción, lo más sano posible es que se resuelva. Voy a presentar también ante la Sala Constitucional esta situación que se está dando, de tal forma a que por favor puedan impedirse, ¿verdad? Entiendo. Y una cuestión, doctora, esto que dijo, ¿qué es lo que presentó? ¿Es una denuncia ante la Relatoría Especial de las Naciones Unidas o cómo se va ahí la cuestión? Sí, yo había comunicado a la Relatora Especial para la Independencia de los Jueces y Abogados, porque existe un principio de las Naciones Unidas. Y no es el único caso que yo tengo, la doctora Emma, que es objeto de persecución. Está el caso de persecución en contra del doctor Lobos por el ejercicio de la profesión, que inclusive autorizaron judicialmente las grabaciones telefónicas. Entonces es una comunicación al relator, porque es una relatora en realidad ahora especial de las Naciones Unidas, justamente porque los abogados también tenemos derecho de ejercer la profesión dentro de lo que representa y nos habilita las leyes correspondientes, y patrocinar una denuncia está dentro de ella. ¿Y cuál sería el efecto de esto, doctora? ¿Se abre alguna causa o algo así, o cómo va? En realidad ellos van a hacer un informe, porque esta ya no es una práctica aislada, es un patrón de conducta del Poder Judicial actual. Entonces, una vez que se agoten los recursos internos, evidentemente que ya tendrían un panorama general de la situación, porque no fue presentado como denuncia individual, sino como un patrón de conducta, incluyendo la última acordada, que hasta ahora no fue modificada de la Corte. Justo de eso estábamos hablando, doctora. Se sacaron 3 artículos de esa acordada. Sí. Le voy a enviar para ver. Pero modificaron algunos puntos, realmente. Modificaron algunos puntos, por eso, porque por lo menos vieron, ¿verdad? Porque si no, pues ya hasta arresto se podía dar. O sea que ya basta. O sea, en todo, ¿por qué no borran nomás ya el Código Procesal Penal y se sea más honesto? Es decir, no recurran, no apelen, no impugnen, crúcense de brazos y aguarden la condena de su representado, porque nuevamente volvimos a un sistema inquisitivo, porque eso es la verdad. Por presentar recursos, no te pueden sancionar ahora. Y le estoy recusando, bueno, podría haber algún tipo de sanción, pero hasta el arresto es el colmo. Y sin derecho a la defensa, porque te llaman, que te sancionan, pero acá estamos hablando de la criminalización del ejercicio de la profesión del abogado. De eso estamos hablando, no estamos hablando ni siquiera de sanciones.
y que muy llamativamente inclusive puede haber casaciones de matrícula, pero las sanciones máximas para los funcionarios que sí cobran plata del Estado y que tendrían que tener sanciones más graves, no existe ese tipo de sanciones, o sea, son mucho más suaves, permeables, pero realmente yo creo que hay una animadversión en contra del ejercicio de la profesión y sobre todo, lo más grave es en contra del ejercicio de la profesión del abogado liberal en causas penales, más grave aún. O sea, se limita el ejercicio de la defensa, pero el Estado quiere meterle preso, privarle su libertad a un ciudadano. Entonces, es una cuestión grave. Vuelvo a reiterar, nosotros no estamos exentos a cometer hechos punibles, pero tienen que ser hechos punibles que se subsuman dentro de una conducta individual desplegada, no por el ejercicio de la profesión. O sea, no. De última, bueno, las sanciones administrativas, que de hecho ya cuestiono, y no estoy cuestionando que no puedan haber sanciones disciplinarias. Lo que estoy cuestionando es que, por favor, permítanos por lo menos defendernos. Pero esto de criminalizar por patrocinar denuncias, esto es grave. O sea, uno o sea mil. Porque el patrocinante no puede hacer absolutamente nada. Es más, el denunciante puede hacerlo solo sin la necesidad del patrocinio de un abogado. En este caso, doctora, entonces se va a elaborar un informe y eso ¿dónde se comunica a la Asamblea de las Naciones Unidas o cómo es? Y suelen hacer informes de país. Hasta ahora yo no tengo aún información ni retorno de que estén elaborando, pero por lo menos yo les voy enviando los insumos de la situación actual que pasa Paraguay en el Poder Judicial en lo que se refiere al ejercicio de la profesión liberal del abogado, por violación a los principios de las Naciones Unidas que está aprobado por Asamblea. Entonces, estoy enviando los informes para que se puedan abocar a hacer un informe general de país que puede darse o no, ¿verdad? Pero yo envío. Y si se da este informe de repente desfavorable para el país, ¿cuáles serían las consecuencias? No, y tendría que haber, en las Naciones Unidas habitualmente lo que hacen son recomendaciones. Hacen un informe de país y dan recomendaciones. Si las prácticas son como estoy mencionando de la criminalización, porque es lo que está pasando en el ejercicio de la profesión, entonces dan recomendaciones como de reparación y medidas de no repetición, ¿verdad? Entiendo. Y pero bueno, todavía no son peticiones individuales aún. No puedo hacerlo aún como petición individual porque todavía no se agotaron los recursos internos. Ya. Entonces es comunicación. Eso es lo que... Sí, es una comunicación, sí, exactamente. Son comunicación. Y bueno, doctora, entonces vamos a estar atentos y expectantes a lo que pase acá. Muchísimas gracias por su tiempo, muy amable. A las órdenes. Usted está escuchando